Muy buenos días, mi nombre es Luis Moscoso y vamos a resolver el examen de protecciones eléctricas. El primer punto es un diagrama donde hay un arreglo de un sistema de potencia eléctrico y en el cual se produce tres fallas. La manera que yo analizo esta falla, la falla 1 dice disyuntores disparados. Señalamos que se ha disparado el 2, se ha disparado el 3, se ha disparado el 4 y se ha disparado el 5. La falla existente 1 está ubicada aquí. En parámetros eléctricos de selectividad se supone que el sistema debe aislar la zona afectada y dependiendo de la cercanía, en este caso la cercanía es el número 2, que salta, eso es lo correcto. La zona afectada sí actúa correctamente entre 2 y 5, es decir que si quiero responder como disyuntor fallado, no han fallado las protecciones principales, pero el sistema sigue alimentado por el generador 2, el cual debería ser aislado de la fuente. Es decir que accionó el 3 y el 4 como protección del sistema de generación porque volvería a alimentarse. Entonces, como disyuntor fallado para aislar completamente el sistema, recordemos que sigue alimentando para la confiabilidad del sistema y estaría alimentando por este sector, energizando nuevamente. Es decir, que el sistema sí fue aislado, pero como protección secundaria al sistema, es decir, aislar toda la zona, debería haber saltado también 6 y 29, dejando así habilitado el sistema para acá, pero aislado completamente de energía. Es decir, que como disyuntor fallado, puedo asumir que falló 6 y 29. Ya, entonces dice que las protecciones principales activadas fueron 2 y 5, que estamos en lo correcto, y las protecciones de respaldo disparadas. De respaldo se consideraría que debe aislarse 3, 4 y 6 de respaldo en el sector que estamos hablando, incluyendo el 29. Y actuaron 3, 4. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí actuaron 3 y 4. Para la falla 2. La falla 2 que se presenta en este sector, por selectividad, debería haber actuado el 25 y 26, pero por cercanía el 26 va a actuar primero y por tramo de falla sería 25 y 26. Si leemos los disyuntores disparados, que es el 21, 22, 23, 24, sería 21, 22, 23, 24 y 27. Como vemos aquí, si la falla se produjo aquí, y hablando de disyuntor fallado, los que fallaron son las protecciones principales. Entonces yo pondría que falló 25 y 26. Porque no actuaron, permitieron que la falla progrese actuando 23 y 24. Como la corriente se supone que fue alta, aisló con 21 y 22. Y por este lado actuó el 27, aislando totalmente esta zona, dejando aislado. Pero
Cuando ponemos que protecciones principales activadas, no se activó ninguna protección principal. Entonces, no pongo nada porque no actuaron. Y en protección de respaldos disparadas, las de respaldo son después de las zonas. Entonces sería disparadas, actuaron como secundarias o como de respaldo 23, 24, 27 y a más de eso saltaron unas más, que sería 21, 22 y en este caso aquí debería haber aislado toda la zona el 28. Entonces en zonas en disyuntor fallado también, como no actuaron las principales y una de respaldo, voy a aumentar la 28 y voy a escribir todas las que saltaron, que sería 21, 22, 23, 24 y 27. Para la falla 3 dice actuó 10, 11, 17 y 19 y buscamos esas. Actuó 10, actuó 11, 17 y 19. La falla 3 se produce en este sector, es decir que actuó las protecciones principales. Entonces, respondiendo aquí la pregunta, voy a poner que sí actuaron las protecciones principales 11 y 17. Analizando el sistema, este es un sistema que tiene un sistema de barra o de generación o puede ser transmisión en el medio. Es decir, que no se analiza como este sistema que está en paralelo, porque este es radial, significando que la falla sí se puede aislar únicamente para que el sistema sea abastecido por esto. Pero como se respaldó los generadores, este sector debe seguir siendo alimentado por el generador 1. Entonces, por seguridad, el sistema aísla generador 2 y generador 3. Es decir, que aisló todo el sistema aquí, que es lo correcto. Entonces está correctamente disparado 10, 11, 17 y 19 para aislar selectivamente y también por selectividad actuaron estos y por confiabilidad el sistema sigue abasteciéndose por esta línea. Entonces, como disyuntores fallados, no puedo decir que haya fallado alguno. Todos actuaron correctamente. En protecciones principales activadas, pongo 11 y 17, y las protecciones de respaldo disparadas, que fueron 10 y 19, actuó correctamente. Entonces, aquí podemos escribir algo como una conclusión de esta primera pregunta. Se puede decir que el sistema tiene una selectividad adecuada para las o el sistema eléctrico de potencia, y que todos los protecciones actuaron debidamente
tanto en coordinación como en confiabilidad del sistema. Una nota aclaratoria es que el operador debería revisar paulatinamente el por qué los disyuntores en la falla 2 no actuaron en la protección 25 y 26. Puede ser algún error mecánico, eléctrico, pues esto quedaría a revisión. Bueno, continuando, dice, la pregunta 2 dice, se supone que se abre la fase A del interruptor A pertenecientes al sistema eléctrico de potencia, 5 puntos. Bueno, vemos un arreglo de un sistema de potencia donde nos dice que se abre la fase A. Se sobreentiende que es un sistema trifásico con neutro por la configuración de transformadores. Pero si falla una de las fases, entendemos que es una falla de línea a tierra. Las respuestas ya nos da los datos del problema y dice determinar la corriente IB. Es decir, que no es la corriente de cortocircuito, ya que se presenta en la fase A. IB dice el voltaje AA', es decir, que esto nos da a entender que queremos el voltaje de la fase A en el punto de apertura. Pero porque dice BAA', se supone que posiblemente pregunte, y es una duda, bueno, lo vamos a intentar responder, que es en la configuración delta, ya que en la configuración estrella tenemos la fase A y la A' sería en la configuración delta, desde mi punto de vista. Debido a que este ejercicio demanda un poco más de tiempo, simplemente pausaré el video para desarrollar el ejercicio y luego explicar la solución al problema. Bueno, para la pregunta 3 dice, el siguiente diagrama determinar la no confiabilidad 2.5 de resultado. Nosotros tenemos un arreglo que se supone que es un sistema de potencia donde hay protecciones 1, 2, 3, 4 y 5. Como primer punto nosotros debemos partir por la formulación de lo que es la confiabilidad. Para este problema nosotros debemos conocer que la confiabilidad o el sistema es confiable depende de su configuración. Y aquí vemos una configuración serie, una configuración en paralelo, y viendo toda esta serie, mejor dicho, viendo todo este arreglo, podemos decir que también está en paralelo. Es decir, una configuración mixta entre serie y paralelo. Okay. Bueno, entonces, en todo caso, aquí vamos a poner las fórmulas para serie y paralelo. Entonces, teóricamente, la serie, vamos a poner aquí, el arreglo serie sería igual a la multiplicación de sus protecciones en este caso. Pero de forma general, aquí tenemos 5 protecciones, así que voy a hacer como que todas serían un arreglo de protecciones de 5 elementos. Entonces yo multiplico el elemento 1 por el elemento 2, por el 3, por el 4 y por el 5 en el caso de que sea un arreglo serie. Pero para un arreglo paralelo, no por el ejemplo, sino que todos los elementos sean en paralelo, en este caso solo voy a hacer como que fueran 3 elementos paralelos, en todo caso, para formularlo. Entonces, en ese caso, el arreglo paralelo va a ser A1 menos la multiplicación de 1 menos el elemento.
Para este caso vamos a hacer un arreglo B, C, D y E para poder tener. Estamos hablando de que hay 5 elementos en paralelo, generalmente, o sea, por formulación. Entonces será 1 menos A que multiplica a 1 menos B que multiplica a 1 menos C que multiplica a 1 menos D y a 1 menos E. Y así los elementos que estén en paralelo, ¿no? Recordando que este arreglo es paralelo. Ahora, con esta formulación nosotros podemos ya establecer la no confiabilidad, pero vamos primero a formular el planteamiento del problema, quedando así. Entonces esta sería la respuesta a un sistema buscando la confiabilidad primero, para luego explicar el por qué la no confiabilidad. De este punto entonces partimos que el arreglo que está puesto sería, vemos que este es un paralelo de inicio, entonces sería 1 menos el paréntesis, todo esto está en paralelo a esto, sería 1 menos E, que multiplica a 1 menos a todo esto. ¿Y qué es todo esto? Primero tenemos una serie que sería A por B, ¿no? Y luego que multiplica a un paralelo, que sería esto, que sería 1 menos a 1 menos C, que multiplica a 1 menos D, y esto cerraría para multiplicar a esto cerraría para esto, y aquí cerraría esto, ¿no es cierto? Creo que ahí está bien cerrado esto. Ahora, ¿cómo sacamos la no confiabilidad? Si esto es la parte confiable, que digamos que ponemos un valor al azar de confiabilidad, recordando que los mayores problemas de confiabilidad son los serie, que si se corta se elimina todo, entonces son menos confiables, es decir que se puede decir, en este caso se pone un rango de tolerancia mucho más alto, por decir 0,95, 0,98 y por el estilo, que en un sistema paralelo, como es más confiable, se puede decir un 0,9, un 0,92, porque se puede eliminar uno y seguir con la continuidad. Entonces, si esto es un sistema confiable, y hablando en porcentajes, de 0,99% confiable, la no confiabilidad va a ser la diferencia con respecto a 1. Entonces, es decir que si es la no confiabilidad, va a ser el 0,001%. Esta va a ser nuestra respuesta. Para la pregunta 4 dice calcular la confiabilidad de un arreglo en subestación que se muestra en el siguiente diagrama. Valoración 2.5. Listo. Como ya habíamos topado un tema similar en el arreglo, vamos a hacer la formulación de este problema. Entonces, nosotros para formular este problema vamos a formular. Vamos a ver. Primero empezamos que tenemos un paralelo, entonces sería 1 menos esto de aquí, 1 menos 0,90, ¿ya? Se puede decir que multiplica a una serie que sería 0,85 que multiplica a 0,9, porque es una serie,
Listo. Y ahora toda esta serie multiplica a esto, que sería aquí a esta serie, ¿no? Entonces sería 0,99 por 0,95 y por 0,92, cerrando esto que multiplica a todo esto, sería esto por esto y todo esto al menos 1. Vamos a pasar un momentito para obtener el resultado. Entonces, realizando los cálculos en una calculadora, pues obtenemos que el sistema es confiable en un... Esta es la respuesta de la calculadora: 97, 966, 639. Es decir, que si le transformo a porcentaje, nosotros vamos a tener un 97,9666% de confiabilidad. Y si quisiéramos ver la parte no confiable, sería la diferencia, ¿no es cierto? Sería un 2,0334%. Es decir, ¿cómo explicar estas formulaciones que hemos obtenido? Que el sistema en funcionamiento va a pasar un 97,99666% en actividad. Y no actividad, la posible no confiabilidad, la posible falla que tenga cada uno de esos elementos en la configuración va a ser el 2,0334%. Es decir, que esto va a estar activo y posiblemente esto no esté activo. Entonces, ahora sí, pausar el video para desarrollar la pregunta 2. Bueno, retomando el ejercicio 2, dice que se supone que se abre la fase A del interruptor A, perteneciente al sistema de potencia. Para ello, nosotros hemos diagramado el sistema tanto en secuencia 0 como en secuencia positiva. Vamos a desarrollar un poquito el sistema. Nosotros tenemos valores de reactancia en la generación. Aquí tenemos el punto de generación, el punto de transformación, el punto de la línea, el otro transformador y el motor. De la misma manera, en la secuencia negativa, generación, transformación, línea, transformación y motor. Y lo mismo en la secuencia 0. Conociendo que tenemos una configuración delta estrella, pues tendría que separarse y conectarse a tierra la conexión estrella. En lo que es la línea continua hasta llegar al otro transformador, donde vemos que tenemos una configuración estrella-estrella que tiene punto de conexión directa, según la teoría. Y el motor que tiene una conexión a tierra. Perfecto. Entonces, en este punto nosotros dice que se nos abre el punto donde se abre es en el punto A y tenemos otro punto B, aquí y aquí. Es decir, que la falla, la más cercana, es en la barra B2. Esta barra B2, por consecuencia, está en las tres secuencias. Y si se provoca aquí la falla, es decir, que hay una conexión entre el punto, y esta va a ser nuestra corriente de falla en secuencia 0, asumiendo que es una falla de línea tierra, porque dice que se abre la fase A. Entonces, para esta falla,
hacemos las secuencias y hacemos la sumatoria de nuestras reactancias y nos da un valor de 0,44. Buscamos el valor de falla haciéndole como un valor referencial de 1 al voltaje sobre el valor de las reactancias y nos da un valor de menos J022727. Como necesitamos saber el voltaje pico y es un sistema trifásico, lo multiplicamos por 3 dando un valor de menos J 681,82. Llevándola a polar sería esta configuración. Con ese dato mantenemos al tanto. Para desarrollar la secuencia y buscar el valor a la respuesta de la corriente IB, nosotros hacemos la referencia a la que es la teoría. Bueno, ya obteniendo la formulación, pues, y aplicando la fórmula, vamos a tomar los valores de secuencia positiva, que sería en este caso 18, como es J sería 90, y el A cuadrado sería más 240, más la secuencia negativa, que nos da 0,38, como J pasa a ser 90, más 120 por el A que multiplica. Es decir que este valor nos va a salir menos 0,1732 menos J 0,28. Y tenemos un voltaje pico arriba. ¿De dónde sacamos el voltaje pico arriba? Bueno, nosotros tenemos que hacer un análisis de los extremos de la línea de transmisión. En este caso, en el punto de corte, nosotros tenemos una resistencia de 0,2 que nos da el diagrama. Y ya hemos calculado nuestra corriente de falla a tierra. Es decir, que esta corriente circula aquí. Para sacar nosotros el voltaje, vamos a multiplicar la corriente por ley de Ohm. La corriente por la resistencia en el punto, dándonos un voltaje de falla pico. Es decir, que sería el voltaje A' de 1.3636. Con este valor, nosotros ya podemos calcular la corriente en la línea B, o si regresamos aquí, la corriente que aporta al punto de falla. Calculando, nos da que la corriente en B es de 4.14 con 121.7 grados de amperios. Esa es la solución al examen que realicé. Muchas gracias.